consuelo, decía el hermano David 2, Él nos trae consuelo, Él nos consuela, Él está al lado nuestro para darnos esa fuerza del búfalo. Dice, aún los jóvenes caerán, ¿no? Aún los jóvenes se cansarán. Pero los que están en el Señor, los que estamos en el Señor, Él fortalece nuestro espíritu, Él nos sostiene y Él pelea por nosotros, Él lucha, Él va adelante peleando por nosotros. Nos pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Pero el Señor está en control. Cuando empieza la desesperación en nosotros, cuando empieza la tristeza grande por cosas que pasan y que uno no quiere que pasen, recordemos que el Señor está en control, porque eso nos va a llevar a la paz, nos va a llevar a la tranquilidad que Él ya nos dio. Y hoy vamos a estar hablando y vamos a traer el tema desde una perspectiva bíblica del enojo. Porque también cuando nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, nos enojamos. Cuando nos corrigen, nos enojamos. Aunque la corrección bíblicamente sabemos que es necesaria, porque al principio no nos gusta, pero después dice que nos sirve para estar en una comunión más grande con Dios. Y dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Hermano, cuando nosotros nos enojamos, no hacemos lo que es justo ante Dios. Debemos tomar el enojo, la ira como un pecado. Nosotros en los momentos de enojo, cuando nosotros nos airamos, es como que estamos dando una carta legal, le estamos dando un permiso a Satanás para que obre mucho más y obre con una confianza mucho más grande, porque encuentra en nosotros una vulnerabilidad mayor. Los convertidos a Cristo debemos demostrar entonces una transformación en nuestro temperamento y carácter. Tenemos que empezar a demostrar y tienen que empezar a ver en nosotros el dominio propio, el control, la templanza. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Porque estamos sustentados, estamos sostenidos por Dios. Una vida de enojo, una vida de ira o un enojo que aparece muchas veces en nuestra vida, en nuestro día, es una señal de que estamos enfocados aún en nuestro yo y no en Dios. Una vida con ira, una vida con enojo, molestia. A veces ni nos damos cuenta que estamos enojados ya, porque se hace un hábito el enojo, se hace un hábito la molestia y ya no lo percibimos en nosotros. Y sin embargo ese enojo resiente nuestra relación con Dios. Cuando estamos enojados predomina nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza, nuestro hombre viejo. Nuestro hombre viejo predomina en lugar de el espíritu. Empezamos a estar guiados por la carne en vez de estar guiados por el Espíritu Santo. Hace un rato estábamos hablando que el Espíritu mora en nosotros. En el momento que creemos en el Señor Jesús, el Espíritu viene a morar en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Y este Espíritu quiere guiarnos, este Espíritu quiere obrar, quiere operar en nosotros. ¿Cómo quiere operar? Llevándonos a la verdad de la palabra de Dios. Una vida que está centrada en el ego, en el yo, en mis deseos en vez de los deseos de Dios. Es una vida que no está guiada por el Espíritu. No permitimos, obstaculizamos al Espíritu para que nos guíe hacia la verdad de la palabra.
empezamos a ser engañados y a estar engañados. Entonces, tenemos que saber que el enojo está fuera de la voluntad de Dios. Usted me dirá, yo crecí en una familia enojona. Yo también. Más razón para darnos cuenta que eran tiempos donde muchos no estábamos, por ejemplo, en mi caso no estábamos en Dios, no estaba en el Señor. Y pensaba que eso era natural y que eso aún era bueno para defender, porque el enojo muchas veces defiende cosas. Todo basura, todo engaño. El enojo está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios nos hizo nuevas criaturas. Usted me dirá, bueno, pastor, pero estamos hablando solo del enojo, sí, y vamos a centrarnos hoy en el enojo, pero las obras de la carne son muchas. Estuvimos viendo, ¿no?, el viernes en la reunión de oración. Las obras de la carne son muchas, más algunas semejantes, dice la palabra, más todas aquellas que no nombra la palabra, pero son semejantes a todas las que nombró. Muchas obras de la carne, entre ellas el enojo. Usted, yo le voy a pedir que anote, no que busquemos porque hay varios versículos, pero usted va a volver después a la Biblia. Y anote, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, antes que usted naciera, hermano, antes que yo naciese, el Señor ya tenía estas buenas obras para darnos, para que nosotros hagamos, cuando y a su tiempo íbamos a ser de Él. Qué bueno saber que el Señor estaba pensando en cada uno de nosotros, aún antes de ser formados en el vientre de nuestra madre y aún antes de estar en los planes de cualquier persona. Él ya tenía esas buenas obras para cada uno de nosotros, con nombre y apellido. No es que decía, bueno, se lo doy a ella, no, se lo voy a dar a la mujer o al hombre que se va a llamar así, porque él sabe todo. Qué bueno. Recordemos, el enojo no está dentro de la voluntad de Dios. No está dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. El Señor no quiere que vivamos como las personas del mundo. Fíjense, Efesios capítulo 2, versículo 15. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un hombre solo, un hombre nuevo, haciendo así la paz. El Señor creó de dos pueblos uno solo, el de Él. De los judíos y de los gentiles. Todas las naciones, para los judíos que fueron elegidos por Él. Él creó un hombre nuevo, un solo pueblo, haciendo así la paz. Un solo pueblo reconciliado con Dios por medio de Jesús y haciendo así la paz, no la ira. Esto lo veo aclarado en el versículo 16, en Efesios capítulo 2, versículo 16. Yo le aclaré el 16 y habíamos leído el 15. Usted va a ver el contexto después. Siga en esa línea. Tenemos la promesa de una vida abundante en Jesús. ¿Se acuerda Juan, capítulo 10, versículo 10? Vamos a leerlo. A ver si lo tiene algún hermano, por ahí lo puede leer. Juan 10, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. Una vida en abundancia, no solo vida eterna, una vida en abundancia para hoy, para vivir hoy. En abundancia de vida, una vida que es de Cristo. Porque no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿De qué abundancia habla la palabra Juan 10? De la abundancia que hoy ya podemos estar gozando, viviendo, aprovechando. Produciendo fruto. ¿Se acuerdan? Ahí Gálatas 5, 22, 23.
produciendo fruto. ¿Qué fruto? El Espíritu. Qué bueno. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, establecemos una relación íntima con el Señor, empieza a no ser pesado, empieza a no costarnos tanto, o a no costarnos, porque dice mis mandamientos no son gravosos, empieza a no costarnos ser evidente, empieza a no ser pesada la obediencia. Vamos a encontrar un deleite, un placer en guardar sus mandamientos, pero ¿cómo viene, cómo aparece ese placer en nosotros? Por una relación íntima y estrecha con Dios cada día, sirviéndolo. Y entonces vivimos de esta manera, despojados del enojo, porque la obediencia se vuelve placer. El incrédulo busca placer en las cosas del mundo, y el creyente el cristiano debe buscar placer en los mandamientos de Dios. Pero pastor, es difícil. No, parece difícil, pero los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. Él lo dice, nos lo aclara, para que podamos estar dando fruto, para que no seamos engañados. Juan 14:15, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si ustedes me aman, den la muestra de su amor, guarden mis mandamientos, guarden mis mandatos. Qué bueno. Es fácil guardar los mandatos del Señor cuando es el centro de mi vida, Dios. Es difícil guardar los mandamientos del Señor cuando el centro de mi vida no es Cristo. Somos vencedores. Recuerda que lo tuvimos eso viendo en el estudio el miércoles. ¿Qué significa ser vencedores? Cuando somos vencedores en Cristo, y muchas veces yo digo, amén, somos vencedores en Cristo. ¿Qué significa ser vencedores en Cristo? Es todo esto que estamos hablando, una parte de todo lo que estamos hablando. Primera de Juan, anote capítulo 5, versículos 3 y 4. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Se lo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 5, versículos 3 y 4. ¿Cuánto amamos? A ver, dicen, bueno, este hermano, esta hermana ama a Dios. ¿Y cómo sabes? Porque las veo que guarda los mandatos. Bueno, digamos que no es algo muy difícil. Lo que muchas veces nos cuesta es guardar los mandatos. Pero la consecuencia del amor ferviente a Dios es guardar los mandatos. La prueba genuina del amor es la obediencia. Cuanto más amor, más obediencia. Miren, establezco una relación con Dios, quiero conocerlo más, porque cada vez que leo su palabra, cada vez que escucho su palabra, cada vez lo amo más. Cada vez me doy cuenta del poder de su amor para mí. Cada vez me doy cuenta que cuando yo ame más a Dios, más voy a amar a los demás, mejor voy a amar a los demás. Me doy cuenta que es fiel, que no voy a ser abandonado, no voy a ser avergonzado, no voy a ser traicionado. Entonces yo amo más a Dios, y cuanto más amo, el producto de eso es más obedezco. Pero después está la prueba de la fe, porque cuanto más fe, hay más amor. Fíjense que parece como un corolario, ¿no? Así de una ciencia así exacta, ¿no? Acá tenemos al hermanito Elías que anda en todas las ciencias duras.
Esto es así, esto por esto da esto. Esto más esto da esto. Y eso es así. Y no cambia, ¿no? Una vez que da eso, da eso. Y esto es así, esto no cambia. Cuanto más amor, más obediencia. Cuanto más fe, más amor. Qué bueno. Anote por favor 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que yo no viva para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que cuando yo vivo para mí yo. Pero él dice, no viva para su yo, viva para mí, que yo me di por ustedes. Y yo sé que posiblemente ahora en nuestros corazones pueda aparecer la pregunta, ¿pero cómo hago yo para vivir para Dios? ¿Acaso no estoy viviendo para Dios? Bueno, y esas respuestas las va a tener que buscar en Dios. Usted me podrá decir, bueno hermano, ¿hay algún consejo? Y lo único que puedo decir, hermana, lea la palabra, hermano, lea la palabra, esté en una relación estrecha con Dios y toda su vida esté en relación a Dios. Porque 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que nos hizo nueva criatura. Si acá lo leemos a veces mucho de memoria, y es muy lindo, hermoso, muy citado este versículo, pero si somos nuevas criaturas, nosotros tenemos que tener nuevas conductas. Si somos nuevas criaturas, nosotros ya no nos podemos enojar tanto, no podemos tener ira. Es más, no tendríamos que tener enojo, no tendríamos que sentir ira. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Usted me dirá, bueno, pastor, pero hay una parte de mí no redimida. Sí. Y es donde apoya el pie el pecado, es donde apoya el pie Satanás. Pero yo le puedo decir que si usted pone su voluntad, que es donde el pecado pone el pie a veces, ¿no? Nuestro alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si usted tiene una relación estrecha con el Señor, va a ver que aún esa parte que no fue redimida, esa parte, ese viejo hombre, como dice la palabra, quedó crucificado con Cristo. ¿Va a costar? Mis mandamientos no son gravosos. Los mandatos del Señor no son pesados. ¿Va a costar? Por ahí al principio, hasta que sea un hábito, donde yo ya le haga caso solo a Dios y a la voluntad de Él para mí, y ya no le haga caso yo a mi voluntad para mí. Porque si yo le hago caso a mi voluntad para mí, yo estoy lejos de la voluntad de Dios. Y mire, esto lo tenemos cada rato, en cada día, ¿eh? ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad? ¿O a qué parte de nuestra voluntad estamos determinados a renunciar para empezar a dar lugar a la voluntad de Dios para mí? Vuelvo a hacer la pregunta que hice el otro día en el estudio. ¿Sabemos todos cuál es nuestra voluntad hoy para nosotros de parte de Dios? ¿Cuál es hoy la voluntad de Dios para mí? ¿Lo tengo claro realmente? En Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21 tenemos las obras de la carne, entre ellas está la ira. Está puesta al mismo nivel que el adulterio, que el homicidio. El enojo está puesto al mismo nivel que el homicidio y que el adulterio. Usted me dirá, y yo le digo, pecado es pecado, sí. Salmos, anote por favor, capítulo 37, Salmos 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Nos enojamos, damos lugar al diablo y nos estimulamos a hacer lo malo. Este es el orden, ¿eh?
antes de llegar a hacer lo malo, que es lo que está lejos de Dios, empezamos a planear y empezamos a pensar lo malo. ¿Por qué? Porque estamos engañados y nos empezamos a engañar con nuestros prejuicios, nuestros juicios, que están lejos de Dios. Proverbios 14, anote por favor, Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locura, hermano, hermana. Porque ahí las maquinaciones del enemigo están a flor de piel, están ahí, en ebullición. Encuentra el lugar para decir, wow, yo te voy a dar el impulso para que en este enojo vos sigas haciendo y diciendo lo que no hay que hacer. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y después mire, ¿por qué? ¿O para qué? Para esto, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero dice, quítense de vosotros. Fíjense que quítense acá, es como si nosotros nos pusiéramos algo. Quítense. Nos da la posibilidad del Señor, porque el Espíritu mora en nosotros, de quitarnos algo, como si fuera una vestimenta. Deséchenlo. No está en su ser. Yo puedo hacer, dice el Señor, que el enojo, la ira no esté impregnado en su ser. Quítenlo. Porque el que está impregnado en su ser es mi espíritu. Un corazón enojado es un terreno fértil para las maquinaciones de Satanás. Esto que no tiene que quedar como enseñanza. ¿Qué puede pasar cuando estamos tan enojados y airados? Se pueden abrir puertas para hacer otros pecados. O puede dar lugar el enojo a otros pecados. Es como una cadena. Algo se desencadena, sigue pasos, abre puertas. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor le preguntó, estamos acá con el suceso de Caín y Abel cuando le llevan la ofrenda al Señor. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andás amargado? Le pregunta Caín. Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Wow. Nosotros con este versículo solo tendríamos que salir hoy cantando aleluya, gloria a Dios, porque a partir de ahora, y les digo algo, que es una decisión como amar, el amor bíblico, el amor ágape que nos habla el Señor no es un sentimiento. Oh, cómo lo amo, el hermano es tan bueno. Esto no es el amor que nos habla el Señor. Esto es un amor carnal que tiene que ver con preferencias. El amor ágape no hay preferencias, yo me decido amar como Dios me mandó, por eso nos dice ámense. No nos dice, bueno, si pueden, no, amados. Es un comando, amados. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera tengo que estimar a alguien para amarlo como me manda el Señor. Porque el amor ágape que me manda el Señor me dice solamente busca el bien del otro. Nada más. El amor ágape es un amor sacrificial donde yo busco solamente el bien del otro. Estamos viviendo hoy en familia, esposos, hermanos, en el trabajo, como nosotros dando testimonio de realmente lo único que busco es el bien del otro. Yo quiero el bien de mi esposo. Yo quiero el bien de mi esposa, dice el esposo. Y la esposa dice, yo quiero el bien de mi esposo. Y yo quiero el bien de mis hijos. ¿Actúa acorde a esto? O hay veces que no parece que realmente queremos el bien del esposo, o el bien de la esposa, o el bien del hijo, o el bien del nieto.
Recuerden, hermano, muchas veces yo me he preguntado, ¿no? Porque hace un tiempo largo yo empecé a preguntarme, ¿yo estoy amando como Dios me manda? Y yo dudaba muchas veces, pero cuando el Señor me aclaró, me di cuenta que, y usted también se va a dar cuenta, que estamos amando muchas veces de la manera que Dios nos manda amar. ¿Cuándo? Cuando quiero el bien del otro. Cuando quiero el bien del otro, no espero nada a cambio. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando yo me sacrifico por el otro y no espero nada, y solamente doy porque quiero el bien del otro. Recapacitemos en esto, hermanos, porque esto es para el cristiano, es muy importante. Por eso nosotros podemos bendecir a que nos maldice. Porque solamente queremos el bien del otro. ¿Y cuál es el bien del otro que nosotros sabemos que es el único bien? Que sea de Cristo. Por eso podemos nosotros bendecir a que nos maldice, porque ya no hay sentimientos de agresión hacia esa persona. Hay un amor sacrificial que dice, yo quiero tu bien, aunque me maldigas, yo voy a orar por vos, porque yo sé que el único bien es que sea de Cristo. ¡Wow! Hoy no tenemos que ir contentos de acá diciendo también aleluya, porque muchas veces hoy, Señor, me di cuenta que me encuentro amando como vos me mandás a amar. Y otras veces no. Pero muchas veces sí. Yo no espero nada, me sacrifico por el bien del otro. Y hay unos segundos que no espero nada. Y solamente quiero que el otro esté bien. Ese versículo de Génesis 4, versículos 6 y 7, yo los invito a que ustedes lo mediten, lo reflexionen, estén en él. Porque nosotros, dice, sin embargo, tú puedes dominar al pecado. ¿Cómo es la única forma que nosotros podemos dominar el pecado? Cuando voy a pegar ese grito, ¿cómo es la única forma que yo domine ese grito? Cuando estoy muy cerca de Dios. Cuando puedo entender que Dios no quiere que yo haga eso y me da el poder para hacerlo, el poder en Cristo. Y que mi hábito ya no sea grito, que mi hábito puede ser el silencio, que mi hábito puede ser ya no contestar y solamente orar. Gloria a Dios. Hay unas consecuencias que a partir de la ira y el enojo pasan cosas, causa-efecto, de nuevo. Hoy estamos con esto por esto, 2 más 2, 4. Digamos, usted está airado, usted está enojado, va a pasar esto, hermano. Algunas cosas, muchas más. Yo hoy les voy a decir 2 o 3. Contristamos al espíritu, lo ponemos triste, se entristece el espíritu que mora en nosotros. Recuerda, ¿cuándo se entristece el espíritu que mora en nosotros? Cuando toleramos alguna forma de pecado en nuestra vida. Un psicólogo les va a decir cuando niegan, cuando son negadores. Sabemos que no somos amigos de la psicología del mundo. Sin embargo, muchas veces negamos y decimos, no, esto no. Esto yo no. Esto yo te lo hago. No, en mi corazón no hay esto. Y de afuera se está notando y nos están diciendo, tus actos, tu conducta muestra algo diferente. Refleja tu corazón, refleja tus sentimientos, refleja lo que vos tenés en tu mente, porque se ve en tu conducta. Wow. Bueno, y a veces negamos. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Tenemos un sello de propiedad, nos selló. Somos de Él. Y el Espíritu mora en nosotros. Cuando nosotros contristamos al Espíritu, muchas veces tenemos que tener en cuenta que es ese cristiano que todavía no entregó toda su vida a Dios. Hay unas partes que las entrega y hay otras partes que todavía está negociando con el mundo. Hay un piecito acá y un piecito acá, hay un doble ánimo, Sí, creo en Cristo, le creo inclusive lo que dice.
pero hay una vida que no está totalmente entregada a Dios en todas las áreas. Anote por favor Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Enojaos, pero no pequéis. Y acá es lo que veníamos hablando, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo que maquine y que nos ayude a seguir? Vieron que apostamos más, grita uno, apuesta el otro y grita más. Y el otro apuesta y grita más. Y ese es no le des lugar al diablo, porque le seguís dando lugar y cada vez se abren más puertas. Wow. Enójense, pero no pequen. Okay. Señor, ¿me está dando permiso para enojarme? Hallaos, pero no se preguntaron alguna vez esto, ¿cómo? ¿El Señor me da un permiso de enojo? Puede haber un enojo que se llama enojo santo, donde nosotros nos enojamos o nos molestamos porque vemos, porque se atenta contra Dios, o se atenta contra su palabra, o contra lo santo, la santidad de Dios. Y puede haber un enojo. El Señor dio vuelta a las mesas en el templo y los echó a todos, porque hicieron mi casa de mi padre, hicieron una casa de un mercado. Hay un enojo santo, dice, enójense. Fíjense el contexto después, enójense, pero no peguen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aún el enojo santo, un enojo que sigue, un enojo por el cual yo digo, no hermano, está pasando esto, no va bien esto, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sigan enojados, porque puede armar una raíz de amargura, porque puede armar una raíz de rencor que va a contaminar a muchos. Otra consecuencia es que opacamos nuestro testimonio. Se opaca el testimonio. Otra consecuencia es que rompemos la unidad del cuerpo, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Anote por favor Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un renglón, dos renglones ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Son fuertes, hermano. Se lo voy a leer en la versión nueva Biblia Viva. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Cada vez que convivimos en enojo, estos principios de paz y unidad se rompen. Cada vez que convivimos en enojo, estos principios de paz y unidad se rompen. ¿Qué otra consecuencia? Y la última, impide la comunión y la oración. Y anote por favor esto, que se puede leerlo con los esposos a la vez, juntos. Ore primero. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. Habla de cómo deben ser las relaciones matrimoniales. Manda a la mujer a respetar al marido, a sujetarse, a ser sumisa. No a ser esclava, a ser sumisa. Aquella pueda decir, mi esposo está equivocado, pero me voy a sujetar y voy a orar. No, estás equivocado, Lea, porque eso no es lo que nos manda la palabra. La palabra nos manda a ser sujetas a las mujeres, a sujetarse, a obedecer y a respetar. ¿Por qué? Porque a la mujer le cuesta respetar al marido, por eso lo manda el Señor. Como al hombre le cuesta amar como a base más frágil, por eso lo manda al hombre a hacer eso. Porque les cuesta vivir con ellos sabiamente, los manda al hombre a vivir sabiamente con su esposa. Pero cada uno en su rol y en su función, casi como su ministerio y en su lugar dado por Dios. Esto lo vamos a seguir viendo en reuniones de matrimonio, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque en los matrimonios es un área de nuestra vida donde hay mucho enojo. Donde hay enojo, donde hay molestias.
y muchas veces están años. Y parece que lo de Génesis 3:16, de que es donde empezó el conflicto con la mujer y el hombre, sigue estando y va a seguir estando, porque siempre estamos tratando de buscar un culpable en el matrimonio. Adán dijo a esta mujer que come, que le echó la culpa a la mujer y a Adán, y al Señor, que le dio a esa mujer, ¿no? Y la mujer que dijo, dice, nada. Bueno, cayó toda la raza, toda. Yo estaba ahí hablando y me dijeron, yo dije, alguien me dijo, no vas a morir, ¿cómo dijo eso el Señor? Bueno, esto sigue, hermano. Empezó en Génesis 3:16, sigue. Entonces, yo les pregunto algo, entre contienda y contienda, ¿dónde estamos gran parte de nuestros días, de nuestra vida, de nuestras horas? En la casa. ¿De qué dependemos? ¿De qué gente que depende de nosotros, pero también nosotros dependemos? Es un matrimonio, son hijos. ¿Realmente puede haber ánimo de andar sirviendo cuando hay una contienda tras otra contienda? ¿Realmente hay tiempo de orar a Dios cuando está en pelea tras pelea y grito tras grito? ¿O silencios de indiferencia? No. Por eso se interrumpe y se impide la comunión y la oración. Porque ¿cómo viene un pastor a traer la palabra si en su casa hay una contienda tras otra? Y hay un ataque tras otro. Y no se entiende el orden divino que Dios estableció en el matrimonio. ¿Cómo hace un líder? ¿Cómo hace un hermano que viene y tiene que ejercer su ministerio como cada uno de nosotros? La palabra nos dice, anote por favor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero le pide al hombre y a la mujer, hermano, que estén en paz, para poder orar juntos, unánimes, para que Dios sobre. ¿Esto quiere decir que se tiene que permitir todo? No. Tiene que ser un trato equilibrado, porque la interferencia en la oración también puede venir porque está todo permitido. Y no solamente porque haya contienda. Puede no haber contienda, estar todo permitido y también que haya interferencia en la oración, porque no hay un orden bíblico en la casa esa. No hay un orden divino que estableció el Señor. El hombre cabeza de la mujer. ¿Y la cabeza del hombre qué? Cristo. ¿Esto quiere decir que uno tiene más valor que el otro? No. Quiere decir que somos todos iguales, pero hay un orden divino. El hombre, la mujer respete a su esposo, el hombre viva sabiamente con ella. Cuidado, Es mucho mejor, es mucho más fácil cuando ese vínculo puede estar bien, cuando el hombre vive sabiamente, cuando la mujer respeta. Vamos a seguir hablando en otro momento de esto. Y para cerrar, o sea que Dios nos está puliendo para que nosotros podamos desprendernos del enojo, como desprendernos, sacamos una prenda, ¿sí? Porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas y quiere que reflejemos a Cristo. Él quiere glorificarse en nuestra vida y que reflejemos a Cristo. Y usted me dice, bueno, hermano, ¿estamos hablando solo del enojo? Sí, más todo lo que está con el enojo ahí en las obras de la carne de Gálatas 5, ¿sí? Es que el Señor quiere obrar en nosotros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que estemos bien espiritualmente, para que podamos estar renovados para servirlo y para que seamos testimonio adecuado y que digan, este varón, esta mujer es una mujer, es un varón de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, altísimo Dios, bondadoso Señor, Padre de mi Señor Jesucristo, te damos las gracias. Tú has traído palabra, en este caso sobre la ira y el enojo. Sabemos que no es tu voluntad para nosotros la ira y el enojo, Dios mío. Nos diste, Señor, a tu Espíritu que obra en nosotros. Nos diste la posibilidad de congraciarnos, de amigarnos con el Padre, Señor, por medio de tu sangre. Nos diste todo lo necesario para que nosotros vivamos según tu voluntad.
Nosotros en este momento renunciamos a nuestra voluntad. Queremos vivir en tu voluntad. Queremos tomar tu consejo. Sabemos que podemos tener deseos, Señor, que podemos querer cosas, pero sabemos, Señor, que también tú debes ser nuestro centro, para no ser engañados, para no creer, Señor, que aquello que podemos conseguir en el mundo, Señor, nos puede dar algún tipo de bienestar o felicidad, Señor, porque es vanidad, Dios mío, dice tu palabra. Nosotros queremos vivir en ti. Que mi vida sea tu vida, querido Jesús. En el nombre santo, poderoso y eterno de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones.